Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a la Casa de Andalucía el haber organizado esta presentación. En especial mención a su presidenta, Paquita Marín, también a todos los que habéis entrado en Zoom para acompañarnos. Muchas gracias a todos. ¿Por qué escribir una novela histórica como Nática? La historia es un goloso banco de datos. Hay cientos de relatos que nos esperan ahí para ser descubiertos, macerados por el tiempo. Conocer el pasado nos permite comprender mejor nuestro presente. La mezcla de ficción y realidad nos da la oportunidad de acercarnos a lo que ocurrió de forma lúdica y sin el aburrido tonillo académico que todos conocemos. Pero en Nática no me acerco a la historia con mayúsculas. No me interesan solo los blancos y negros. Mi atención se centra en los múltiples matices, esos aspectos humanos llenos de emociones que no salen en los libros académicos. Mi mirada se acerca a la historia a pie de calle, desde abajo, no centrada en gente importante, sino en personas anónimas. Subrayo no a quienes la hicieron, sino quienes la sufrieron. Para mí ellos son los verdaderos protagonistas. Nática es una novela social y costumbrista ambientada en Córdoba, desde el año 1926 a 1951. Abarca el antes, durante y después de la Guerra Civil Española. Es una historia muy próxima a mí. Sin embargo, estaba enterrada en el secretismo familiar. Hasta que un día me la cuenta su hermana Isabel, mi tía paterna, recientemente fallecida, y a la que le dedico esta segunda edición. Me estremeció, me emocionó, me removió profundamente, aspectos que me abocaron a escribirla. Descubrí que lo que le ocurrió representaba en todos sus matices el cambio de moral de la sociedad de la época, atemorizada por la dictadura franquista y el nacionalcatolicismo. El restringido universo moral delimitaba las conductas anómalas o correctas según su dogma, y llegó hasta considerar que el pecado era más grave incluso que el delito. Era una sociedad dividida entre muchos pobres y algunos ricos. La gente más desfavorecida vivía en una sola habitación, aunque fueran muchos los miembros de la familia. Dormían en colchones hechos con paja, tenían cocinas y retretes comunitarios. Nada, un pollete con un gran agujero. Comían gachas y lo que pudieran conseguir. La pobreza extrema, sobre todo en la posguerra, llevó a la indigencia a una buena parte de la población, sobre todo a los niños que iban a los muladares, o muleares, como decía mi madre, a buscar cáscaras de patata o de plátanos. Iban descalzos o con improvisadas alpargatas, sin ropa interior, en el caso de las niñas, o bragas fabricadas con lienzo moreno, un tipo de tela que llegaba hasta hacer llagas. Debían acostarse para lavarles la ropa, la única muda que tenían. A todo esto se le añade mucho miedo y poco pan, una existencia de sumisión y de calamidades. Nática nace en el seno de una familia de piconeros, los Fernández. Los personajes que aparecen en la novela, como el tío Papeles, la tía Mariquita, mi oreja, el burro, Faustino, María Jesús, el patio de vecinos, son todos reales. Son una mezcla de recuerdos de mi padre y de mi madre. Los piconeros eran hombres que pasaban la vida en la sierra. Allí acumulaban ramas secas, troncos, piñas y hacían el carbón que luego se utilizaba en las cocinas y braseros. La novela precisamente empieza cuando Manuel, padre de Nática, está utilizando esta técnica con la que se ganaba la vida. Allí, una vez que ardían las ramas secas, tenían que esperar a que se enfriara el carbón y luego lo cargaba en el burro y volvía a Córdoba. Los diversos personajes que aparecen representan varias visiones de lo que estaban ocurriendo.
Estaban a los que les interesaba la política, pero también a los que solo querían sobrevivir. Las casas, más bien habitaciones, se distribuían alrededor de un patio de vecinos, donde transcurría la mayor parte de la vida. Allí las mujeres cosían, se jugaba a las cartas, se cantaba y bailaba. Ese patio vecinal se convirtió en el símbolo del cambio social, un pequeño infierno vigilante de la moral mojigata y la conducta de las mocitas. El sometimiento femenino a los límites tradicionales defendido por el fascismo internalizado, tanto en hombres como en mujeres. Desde 1939 a 1975 se impuso a la mujer la dependencia total del hombre. No sé si es una novela feminista o no lo es. Si ser feminista significa sacar a la luz las injusticias sufridas por las mujeres, especialmente la posguerra, entonces es una novela feminista. En esa época el feminismo era algo satánico, antifemenino y antinatural. Sin embargo, no es una novela victimista. Si bien es un drama, está llena de color, de escenas de humor y de diversas aventuras, que propicia el carácter de Natica. La dictadura franquista significó la etapa más oscura para los derechos femeninos. Se urdió un plan para relegar a las mujeres a las cocinas y convertirlas en esposas, madres y ama de casa, únicamente, anulando sus aspiraciones intelectuales. Este plan lo llevó a cabo la sección femenina. Un adoctrinamiento político en las ideas falangistas para la estructura familiar patriarcal. Las mujeres que aspiraban a una enseñanza superior eran humilladas por traspasar los límites tradicionales. Se les prohibieron ejercer profesiones liberales. La guerra la perdieron todas las mujeres, el bando nacional y el bando republicano. El adulterio estaba penado solo si lo practicaba la mujer. No tenía ni derechos ni opiniones. Tenían prohibidos trabajos considerados de hombres, como el militar, la marina, la abogacía. A finales de 1939 se prohibió a las mujeres inscribirse como obreras en las oficinas de empleo. Si se casaban, debían firmar su despido voluntario un mes antes del enlace, si no eran despedidas, y 2 años después podían volver con la autorización del marido. La mujer debía ir convenientemente vestida, mangas largas o al codo, sin escotes, faldas largas y holgadas para no señalar los detalles del cuerpo pecaminoso. No podía transparentarse, estaban prohibidos hasta los pantalones. Las mujeres no podían ir solas ni acompañadas de hombres que no fueran de la familia. Estaba prohibido para ellas practicar deporte o entrar en un club deportivo. Se construyeron piscinas solo para mujeres. Como decía antes, la educación media y superior ponía muchas trabas, ya que no era bien visto que se centrasen en los estudios y abandonaran así el hogar. La autorización del marido para acceder al trabajo duró hasta hace bien poco, hasta el año 1976. Entre todo este contexto, de ahí la importancia de la personalidad rebelde de Natica. Ella se enfrentó contra aquel ideal femenino relegado a no ser nada. Exigía su libertad, su sexualidad, su derecho a ser una persona. Mujeres como ella contribuyeron a mejorar nuestras vidas presentes. Cuando estalló la guerra civil, la familia Fernández, padres, niños, tíos, cuñados, se encontraban en una finca en la sierra donde trabajaba el tío Papeles. Pensaron que allí estarían a salvo, pero tuvieron la mala suerte de que el general Varela del ejército rebelde decidiera entrar con sus tropas precisamente por esa zona, el 6 de septiembre de 1936.
se entabló una dura batalla en Cerro Muriano. Hubo fusilamientos masivos e indiscriminados de civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Los sublevados se hicieron enseguida con Córdoba, Sevilla, Granada y Cádiz. La incapacidad de las fuerzas republicanas y la ayuda del ejército de África permitieron a los nacionales hacerse con la mayor parte de la Andalucía occidental. Pero lo peor estaba por llegar: los ajustes de cuentas, las cárceles y más fusilamientos. Hombres de la misma familia fueron captados por uno y otro bando para luchar sin ni siquiera tener la opción de elegir. La mayoría eran personas sencillas, sin afiliación política, que lo único que querían era vivir, salvar la vida a las decisiones de hombres poderosos. El padre de Natica, estando trabajando en la sierra, fue captado por un grupo de republicanos. No le preguntaron si quería o no quería, o si era de ese bando o no lo era. Se lo llevaron 2 años a la guerra. Estuvo 2 años alejado de la familia. Al terminar de escribir Natica, cuando se escribe un libro, igual que cuando se lee, se produce, como lo has vivido, se produce una experiencia. Es como si hubieras estado allí, y esa experiencia te ayuda a sobrevivir luego en la vida. Y la conclusión que me hace llegar Natica es que no lleva ningún espacio político. Natica te deja solo, en el aire, ante tu propia conciencia. Te obliga a replantearte si estás pensando por ti mismo, si eres libre o estás parasitado por un sistema de pensamiento ajeno a ti. Creo que en nombre de las ideas se hacen auténticas barbaridades. Y las ideas, como dijo Ortega y Gasset, hoy son unas y mañana otras. Actualmente el fracaso de los grandes metarrelatos ideológicos creo que le dan bastante la razón. Habría que ser cautos con los discursos de los poderosos de cualquier signo. El poder siempre conlleva su grado de corrupción. Me he sentido frágil y vulnerable ante la fuerza que tiene el miedo para transformar y manipular las mentes, hasta incluso llevarnos a cometer injusticias con nuestra propia familia. Nuestro instinto debería estar alerta ante mensajes que vayan contra nuestra esencia humana. Muchísimas gracias a todos por estar aquí.